Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Legislativa, entramos en acción. Hoy es sábado 4 de noviembre. Mesa directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primera vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario general, Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa, María Carolina Carrillo. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. La Cámara de Representantes, a punto de concluir el trámite de la reforma política, les contamos los detalles de las normas más importantes que han sido aprobadas para darle aspecto y fondo jurídico legal a las medidas que desarrollan los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y la guerrilla. La pugna sobre el voto preferente, el Tribunal de Aforados, las listas cerradas, el transfugismo político y las curules especiales para la paz. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, anuncia plan de choque a fin de que la corporación evacúe el máximo posible de proyectos de ley sometidos a su consideración. Representantes del suroccidente del país hacen llamado al gobierno para que atienda a los reclamos de las comunidades indígenas y campesinos del Valle, Cauca y Nariño. Alerta en el departamento del Chocó por acciones de la guerrilla del ELN contra la población civil. Territorios vedados para funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular. Habla el representante Nilton Córdoba Manyoma. En Frecuencia Legislativa, informe especial. El impacto del paro de Avianca en la economía colombiana. No hay quien sancione a las aerolíneas por el abuso de los precios de los tiquetes. ¿A quién le quedó grande la solución al problema por el paro de pilotos? Les contamos cómo transcurrió el debate promovido por la congresista Marta Villalba en la Comisión Sexta de la Cámara. Las organizaciones de Naciones Unidas expresan su preocupación por la serie de ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hoy, en Perfiles, la tradición legislativa del representante Telésforo Pedraza. Reacciones en la Cámara a la postulación de antiguos miembros del secretariado de la guerrilla de las FARC al Congreso y la Presidencia de la República. Bueno, entramos en materia. Bienvenidos a las noticias. No sin antes recordarles que estamos emitiendo para todo el país desde la 95.9 Radio Nacional de Colombia. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. La Cámara de Representantes avanza en el debate a fondo sobre la reforma política, una de las principales herramientas para impulsar el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC. La Corporación Legislativa tomó decisiones importantes sobre temas claves como el transfugismo político, el voto preferente, las listas cerradas, el Tribunal de Aforados y las comisiones especiales de paz. Para este informe estuvo muy atento nuestro compañero Carlos Alberto González. Después de un camino tortuoso de trabas, de talanqueras y de dilaciones, el proyecto de reforma política pasó pero raspando. Solo le resta para su aprobación votar el título y la vigencia, que son formalismos para quedar ya en firme. Pero después de todo, ¿cómo quedó? ¿Qué se aprobó? Explica el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Bueno, quedaron varias cosas aprobadas. Quedó aprobado las normas sobre controles al financiamiento de las campañas políticas. Quedó aprobado el nuevo modelo de elección del Consejo Nacional Electoral, que hace que tengamos o haría que tuviéramos un Consejo Electoral mucho más independiente. Quedó aprobada la lista cerrada para el año 2022. Quedó abierta la posibilidad de que los partidos puedan presentar listas en coalición para las corporaciones públicas, de tal manera que yo diría que aspectos esenciales de la reforma fueron aprobados, pero por supuesto que habrá que hacerle muchos ajustes para mejorarla en la Comisión Primera del Senado, y no me cabe duda que en esa célula legislativa habrá la oportunidad de hacerle mejoras sustanciales a esta reforma. Y es que el proyecto inicial fue trasquilado de un tijeretazo que acabó con objetivos como el Tribunal de Aforados y la totalidad del artículo 3, considerado como la columna vertebral del proyecto. Explica Heriberto Sanabria, uno de los ponentes.
Ese artículo 3 es la médula del acuerdo que se hizo con la FARC. Es mayores mecanismos de participación democrática, y mayores mecanismos de participación democrática pues son las consultas, pero también mayores espacios de participación, y mayores espacios pues son los movimientos y organizaciones y partidos políticos. Lo aprobado para el representante Albeiro Vanegas deja una pobre y lánguida reforma política. Yo lo que he dicho es que la reforma política parece un tigre sin dientes y sin uñas. A la larga es una reforma política inofensiva, incipiente, insatisfactoria. Lamento tener que decir eso, pero no es la reforma política que los colombianos se merecen. En igual sentido se pronunció José Hilberto Caicedo, del partido de la U. Yo he votado los proyectos del gobierno que tienen que ver con la paz, pero en la ponencia de la reforma política voté negativo. Yo creo que esta reforma y el desarrollo del debate me ha dado la razón, ha sido una colcha de retazos. Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical. Ya casi todo lo que no nos gustaba ya quedó por fuera. ¿Qué no nos gusta? Sí, ya quedó sin dientes. Por su parte, Inti Asprilla, del Polo, recalcó que no era lo esperado, pero le dio crédito a las coaliciones. Pero bueno, hay ciertos avances. La postulación del Consejo Nacional Electoral, un órgano politiquero, ya se le quita, digamos, a la influencia política, se logra avanzar en la financiación pública de campañas estatales, que es importante para luchar con la corrupción, para que no tengamos casos como de movimientos como el Progresista, Compromiso Ciudadano, el Partido Alianza Verde, el Partido Maíz, y en ese orden de ideas pues abre un poco la democracia. Ciro Rodríguez. Genera un mejor sistema democrático, genera una mayor inclusión en nuestro sistema democrático en nuestro país, y genera unas condiciones para que exista una gran participación de todo el pueblo colombiano. Pero así como se tumbaron artículos, también se crearon otros, como el Senado Regional. La proposición consiste en que la primera votación a la Cámara, en aquellos departamentos en donde se eligen 2 representantes a la Cámara, vaya al Senado, y la segunda votación se quede en la Cámara de Representantes. Con lo cual, lo que habría es un incremento de 9 senadores y también una disminución de 9 representantes a la Cámara, con lo cual se garantiza que estos 9 nuevos departamentos, que tienen una población muy pequeña, que normalmente no logran elegir senadores, pues tengan 2 curules en el Congreso de la República, una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes. Para el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, los cambios que se proponían en este proyecto de reforma eran meramente politiqueros y electoreros. Es decir, todo este esfuerzo, todo este desgaste del Congreso de la República, todo este desgaste que ha frenado el trámite de la JEP, por ejemplo, que ha frenado el trámite de la Ley de Innovación Agropecuaria, la leyes de tierras y cosas así, han sido frenados básicamente por sacar esto, coalición de partidos, a permitirle al Partido Liberal, al Partido de la U, hacer una coalición para Senado, y permitirle al Polo, al Verde y a todo el Frente Común de Izquierdas hacer una coalición de izquierdas. Para nada más se ha aprobado, y le importa, creo yo, esta reforma al Ministerio del Interior. Es trabajar, es valerse de la Constitución para resolver sus propias afugias electorales. Al proyecto le auguran un hundimiento seguro por la falta de tiempo, pues todavía le falta su examen por el Senado. ¿Qué tuvo de bueno y de malo el debate sobre la reforma política en la Cámara? ¿Qué se decidió sobre transfugismo, sobre partidos minoritarios? ¿Qué otras decisiones se tomaron sobre los aspectos que más le interesan al gobierno nacional? Volvemos con Carlos Alberto González. Y es que, Francisco, fueron acalorados y álgidos los debates de la reforma política, sobre todo en temas como las listas cerradas, que comenzarán a regir a partir del año 2022, y otro tema candente fue el del transfugismo, es decir, saltar de un partido a otro por diferencias ideológicas. Pero, ¿qué dijeron los representantes con respecto a estos temas? Heriberto Sanabria, coordinador y uno de los ponentes del proyecto. Pues el afiliado es el que asume prácticamente una responsabilidad, asume un compromiso con el partido a defender su ideología, sus estatutos, sus principios. Un militante no, una persona puede militar en la mañana con un partido, al mediodía con otro, por la noche con otro, y el día de las elecciones votar con otro. El afiliado no, por eso su palabra es de fidelización, fidelidad al partido. Para el liberal Óscar Hurtado es lamentable que las listas cerradas no hubieran comenzado a regir a partir de estos comicios venideros. Que es tímida, yo pienso que en el tema de la lista cerrada se debió haber aprobado desde el 2018.
El tema de la financiación estatal se debería haber aprobado el 100% de la financiación estatal. Mayores controles, se necesitarían mayores controles, pero yo pienso que se avanzó. Óscar Ospina Quintero de Alianza Verde manifestó que la reforma aprobada es pobre y que no hace cambios profundos a las costumbres politiqueras. Este es un proyecto que realmente no ayuda a reformar las costumbres políticas en Colombia. Ese es un cuento, porque aquí lo que necesitamos es tener un sistema político electoral que realmente le cierre el camino a la corrupción. Necesitamos un sistema político electoral que represente todos los territorios. Hoy hay 11 departamentos que no tienen senadores, por ejemplo, y que efectivamente haya una separación real entre el Ejecutivo y el Legislativo para que los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria lleguen, así como los proyectos de iniciativa del Ejecutivo también se puedan discutir de manera tranquila. Por su parte, Santiago Valencia reprochó la aprobación del proyecto, ya que este fue creado para beneficiar a las FARC. Aquí traen y le cuelgan un montón de arandelas a una reforma política que lo único que busca es beneficiar a los partidos de las FARC o a los partidos minoritarios afines a las FARC, y que no es la verdadera reforma de fondo política que necesita hoy el país para devolverle la confianza a la ciudadanía. El gobierno confía en que las modificaciones y ajustes que se hagan al proyecto ahora sean aprobadas, avaladas en el Senado, en donde la iniciativa tendrá su última prueba de fuego. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Francisco y todos los oyentes, continuamos aquí en Frecuencia Legislativa. Se escuchan voces críticas, Carlos, al papel del Congreso de la República por el complejo y tortuoso trámite de la reforma política y de la justicia especial para la paz, la llamada ley estatutaria de la JEP. Pues bien, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, ha anunciado un plan de choque para impulsar decididamente todos los proyectos que están en este momento a consideración de la corporación. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara. Ante la inminencia del vencimiento del procedimiento Fast Track, que como saben ustedes, culmina el 30 de noviembre, el procedimiento legislativo especial, y en aras de garantizar la discusión y votación de los proyectos para implementar los acuerdos y garantizar que se delibere y se discutan tranquila y sosegadamente, sin pupitrazos, hemos establecido un plan de choque en la Cámara de Representantes de aquí al 30 de noviembre para la discusión y deliberación y votación de estos proyectos. Se sesionará en plenaria todos los lunes a las 2 p.m. Los martes se sesionará en plenaria a las 2 p.m., a partir de las 2 p.m. Los miércoles se suspende la discusión en comisiones para discutir en plenaria, abrir la plenaria a partir de las 9 de la mañana. Y los jueves se convocará también a la plenaria de la Cámara de Representantes a las 9 de la mañana. Si hay festivo el lunes, se citará a plenaria los viernes a las 9 de la mañana. 4 sesiones de plenaria por semana. Vamos a convocar a los representantes para que trabajen arduamente durante esos 4 días de la semana, de tal forma que es garantizar tiempo suficiente para la discusión y de la deliberación de todos los proyectos de implementación de estos acuerdos. Pero tiene que haber deliberación y discusión, porque aquí no permitimos pupitrazo. Todo se debe discutir y el Congreso tiene que participar en el mejoramiento sustancial de la mayoría de estos proyectos. Eso quiere decir que ningún proyecto se va a quedar sin discusión en la Cámara de Representantes. Y aquí nada se pupitrea. Como ustedes saben, por decisión de la bancada del Partido Cambio Radical, nosotros no votaremos las normas o la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, presentaremos importantes observaciones a fin de que ese texto mejore en lo que tiene que ver con las garantías de la fuerza pública. Primer punto. Segundo, persecución efectiva y real de los activos de las FARC en manos de sus testaferros. Tercero, cierre definitivo de las listas y sanción ejemplar a los colados y sanción ejemplar a los reincidentes.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Termina una tensión en el país por los paros, las protestas y los bloqueos de campesinos, indígenas y activistas de cultivos de hoja de coca en varias regiones. La situación en Nariño sigue siendo la más compleja. ¿Qué dicen los congresistas de esa región de Colombia? Informa el periodista Héctor Fabio Hincapié. Efectivamente, aquí en Frecuencia Legislativa invitamos a esta hora al representante Hernán Gustavo Estupiñán del departamento de Nariño. Representante, con los buenos días para todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. ¿Qué está ocurriendo recientemente frente a una amenaza de paro que se registra desde las organizaciones sociales de su departamento? Bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los radioescuchas de este importante programa. Pues sí, efectivamente en el departamento de Nariño estamos preocupados por la situación que se está presentando, especialmente con los campesinos, con las comunidades indígenas que en voz de protesta han llegado hasta la principal vía de comunicación entre Nariño, Cauca y Valle para manifestar su descontento, para llamar la atención del gobierno nacional debido a que los compromisos, lo que se pactó de manera concertada con el gobierno nacional en el pasado paro campesino ha sido incumplido en un 95%. Las comunidades están muy molestas debido a que el gobierno no ha vuelto a hacer presencia efectiva, a hacer las inversiones que se comprometió, a apropiar las partidas presupuestales o los rubros presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2018 y por lo tanto ellos en su justo derecho hoy están haciendo presencia, haciendo bloqueo de la vía de manera intermitente. Y por eso, conjuntamente con los gremios, con FENALCO, con la bancada de parlamentarios del departamento, hemos venido avanzando en el acercamiento con el gobierno. El día de ayer, 31 de octubre, tuvimos una reunión con el señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien se comprometió a organizar una mesa de trabajo con altos funcionarios del gobierno a fin de que las comunidades sean escuchadas, se haga una evaluación de los compromisos y por supuesto también se puntualice fechas, tiempos de lo que será el cumplimiento de esos compromisos asumidos por el gobierno nacional. Recordemos para todos los oyentes que de pronto no tienen claridad sobre el tema, ¿cuáles son los puntos específicos de la solicitud de los habitantes que están solicitando la atención del gobierno? Por ejemplo, compra de tierras. Se comprometió el gobierno nacional a invertir recursos en proyectos productivos. El gobierno se comprometió en el mejoramiento de vías terciarias. El gobierno se comprometió a invertir en proyectos y aliviar los altos costos financieros en los créditos que tienen, por ejemplo, con el Banco Agrario, a brindar el acompañamiento a víctimas, a brindar el acompañamiento a población desplazada, en fin, a muchos temas, ¿no? Esa fue una agenda muy amplia que se trató en ese paro y que de ahí el gobierno nacional también asumió un amplio compromiso de hacer inversiones en estos sectores de lo social. Ahora, según las comunidades indígenas, según los campesinos, los líderes, vemos de que no hay cumplimiento. Por eso ellos están en su justa reclamación y es un tema que nos preocupa porque Nariño es un departamento productor, agrícola, campesino, que en gran parte la economía se mueve en el transporte de carga y vemos que con estas dificultades se va bloqueando y nos hacen perder unas oportunidades que tenemos para estabilizar la economía, buscar el punto de equilibrio de los campesinos, de los comerciantes, de los agricultores de nuestro departamento. Pues representante Hernán Gustavo Estupiñán, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Frecuencia Legislativa y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. He llamado a que el gobierno nacional nos preste la atención, asuma los compromisos y los cumpla. Esa es la voz que a través de este importante medio de comunicación le hacemos llegar al gobierno nacional. Gracias. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Y otra situación crítica se vive en el departamento del Chocó por acciones de violencia indiscriminada de parte de la guerrilla del ELN, cuyos jefes suscribieron, no lo olvidemos,
un alto al fuego bilateral con el gobierno el 1 de octubre y están sentados a la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador. Según denunció a Frecuencia Legislativa el representante liberal por el Chocó, Milton Córdoba, en este departamento no se cumple la tregua y se restringe la movilización de funcionarios públicos y población civil. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un mensaje al señor presidente de la República, a su ministro de Defensa y a todas las fuerzas militares, de que ese cese al fuego con el ELN en el Chocó no ha funcionado. Tanto no ha funcionado que el ELN reconoció que mató a un líder indígena, un gobernador indígena para ser más exacto, en el municipio del Alto Baudó, exactamente en el río Catrú. En el departamento del Chocó, en el municipio de Río, nuestro alcalde no puede movilizarse porque el ELN lo tiene prácticamente confinado. Del río Iro no puede movilizarse porque el ELN lo tiene confinado con amenazas de secuestro. Y nosotros, los ciudadanos del común, tampoco podemos andar para arriba y para abajo como que pudiera hacerlo cualquier colombiano, porque el ELN, donde opera, no ha dado esa posibilidad. Entonces yo creo que en el departamento del Chocó el cese con el ELN, el cese al fuego con el ELN no ha operado para nada y el gobierno tiene que revisar muy seriamente esta situación. Como en otrora, algunos alcaldes confinados, marginados, arrinconados en sus propios municipios. Por supuesto, el alcalde del Río Iro hoy está viendo esa situación y lo deplorable que ha pedido, yo diría, ha acudido a la UNP para que se le brinde mayor protección y se le ofrezca, por ejemplo, un transporte con seguridad, y hasta hoy no se ha obtenido esa respuesta. Pero va usted más allá, doctor Milton Córdoba, en el sentido de decir que también muchos miembros de la sociedad civil o el ciudadano del común tiene algunas restricciones en cuanto a su movilidad. Por supuesto, no podemos desconocer que en el río San Juan la gente que sube y baja por este río se ve, yo diría, obligado o sometido a requisas, a improperios por miembros del ELN, y en el caso de nosotros que hacemos política no podemos desplazarnos a esos lugares porque tenemos el temor a ser secuestrados o, en el menor de los casos, a que nos hagan algún daño mínimo. Sin el ánimo de dramatizar, pero sí con el propósito de llamar la atención, estamos hablando que una vez más el Chocó está prácticamente tomado por el ELN. Eso lo he venido denunciando en todos los medios públicos y la verdad es que eso no es mentira. El ELN hoy en el Chocó ha copado los espacios que dejó la FARC y por supuesto ha sostenido los que ellos tenían, y eso ha imposibilitado que los chocuanos tengamos por lo menos una libre movilidad. Precisamente la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno tomar medidas para evitar excesos contra la población civil y desarrollar, en lo posible, un plan para proteger a defensores de derechos humanos en el país. Informa el periodista Alejandro Márquez para Frecuencia Legislativa. La comunidad internacional está muy atenta al tema de amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, porque en tiempos de proceso de paz con las FARC y el ELN, sorprende que esa situación se mantenga y es urgente solucionarla, dijo en la Cámara de Representantes Guillermo Fernández, alto comisionado de la ONU para la protección de los derechos fundamentales. Esta es una preocupación seria como tal. La comunidad internacional está muy atenta porque además parece muy contradictoria respecto del avance que hay, respecto de, primero fue el cese al fuego unilateral, luego bilateral, luego la concentración, entrega de armas por parte de la FARC y ahora el acuerdo de cese al fuego con el ELN, y sin embargo esta tendencia se mantiene. Entonces es algo que cada vez se presenta con mayor urgencia de atender. Para el delegado de Naciones Unidas, las agresiones contra los defensores de derechos humanos se solucionan con prevención y mayor presencia del Estado, entre otras estrategias. Nuestra fórmula en términos generales apunta sobre todo a la prevención, es a crear las condiciones que ataquen las causas de esto. Y eso está muy vinculado con la necesaria presencia del Estado de manera integral. Es decir, por supuesto tiene que haber seguridad pública, pero tiene que haber oportunidades económicas, tiene que haber atención de derechos, crear a la población que está en estos lugares abandonados oportunidades reales de crecer. Si no, y eso se ha visto en varios lados, lo que aparece en este momento son grupos armados y economías ilegales y falta de presencia del Estado. La ONU reportó que en Colombia el 65% de los asesinatos de líderes de defensores de derechos humanos han sido realizados por sicarios y que en muchos casos se detuvo al autor material, pero nunca se sabe nada de los autores intelectuales. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El país sigue debatiendo los anuncios hechos por las FARC, luego de convertirse en partido político, sobre la postulación de los miembros de antiguo secretariado como candidatos a la presidencia de la República y corporaciones públicas. Las posibilidades de que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contra quien pesan condenas judiciales por delitos cometidos durante el conflicto armado, sea presidente o candidato mejor, sin pasar por la Justicia Especial para la Paz, pues mantiene encendida la hoguera de la controversia, informa el periodista Edgar Pacheco. En la mañana del pasado miércoles, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC anunció su nuevo candidato presidencial, que será Rodrigo Londoño, Timochenko. La noticia no se hizo esperar y formó revuelo en el ámbito político. Sin embargo, representantes de la oposición expresaron su inconformismo por el nuevo candidato, mientras congresistas de la Unidad Nacional indicaron que es un gran paso para que exguerrilleros cambien las balas por la política. Es el ejercicio de la democracia. Para eso fue que celebramos los acuerdos de paz con esta exguerrilla de las FARC, precisamente para que en lugar de balas hicieran política, que llegaran a los diferentes escenarios que tiene nuestra democracia colombiana. Es decir, que no le vemos ningún inconveniente que él pueda aspirar a ser candidato a cualquier cosa en una eventualidad de enfrentamiento con los demás partidos políticos. Por su parte, el representante Germán Navas Talero del Polo Democrático Alternativo indicó que el nombramiento de Rodrigo Londoño es algo que se esperaba. Pues él será el candidato de ellos porque trabaja con ellos, así como el del Polo será el doctor Robledo. A mí no me extraña ni me asusta, es lo elemental. Ellos tienen que nombrar de candidatos a quien los represente. Mientras que Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático manifestó que no descarta una gran coalición de algunos amigos del gobierno para que las FARC realicen la actividad política. El gobierno y las FARC le han mentido a Colombia desde el inicio de la negociación. Muchas veces el presidente Santos, en distintas alocuciones, le dijo a los colombianos que no se preocuparan, que no habría criminales de lesa humanidad haciendo política. Cuando en la campaña advertimos, pusimos el nombre de Timochenko diciendo que iba a ser candidato presidencial y él mismo salió a decir que eran mentiras de la oposición. ¿Qué tenemos hoy? Que todo lo advertido por nosotros en la campaña del plebiscito ha venido siendo una realidad en la implementación del acuerdo en estos proyectos de acto legislativo y proyectos de ley. Y hoy tenemos el anuncio de Iván Márquez, con 28 sentencias, más de 200 años en condenas, como el único senador electo, con otros 4 que lo acompañan en Senado y otros 5 en Cámara, más 16 circunscripciones que les van a entregar a las FARC. Y a Timochenko como candidato presidencial, seguramente ayudado por una gran coalición, donde habrá amigos del gobierno y amigos de los partidos que se han prestado para ser voceros de las FARC en el Congreso y en la actividad política, en el ejercicio de la estrategia de combinar formas de lucha. Las FARC confirmaron que Iván Márquez, el jefe negociador de la exguerrilla en el proceso de paz, y Jesús Santrich encabezarán la lista para Senado y Cámara respectivamente. El anuncio se conoce un día después de que el Consejo Nacional Electoral le diera la bala a ese partido político para poder participar en las elecciones del 2018. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Se abre paso en el Congreso una iniciativa de alcance social. Tiene que ver con la posibilidad de que se establezcan guarderías en las pequeñas y medianas empresas. Tiene el objeto de atender a los bebés de las mamás trabajadoras cuando cumplan los 4 meses de la licencia de maternidad. Ante este tema informa Carolina Tamayo. En Colombia se registran 645.000 nacimientos por año, lo cual determina en muchos casos la renuncia de un porcentaje considerable de mujeres a la vida laboral, ya que no encuentran con quién dejar a sus hijos en los primeros meses de vida. La representante a la Cámara de Antioquia por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, presentó un proyecto de ley que busca crear el programa de guarderías en las grandes y medianas empresas para los hijos menores de los trabajadores. Lo primero que les voy a decir es que este es un proyecto hermosísimo, pensando siempre en la mujer, en la familia y en los niños. ¿Qué pretende? Pretende que hayan asociaciones de pequeñas empresas, entonces determinar el número de empleados corresponde a la reglamentación que sería por parte del gobierno. Nosotros en el legislativo lo que hacemos es hacer las leyes y el ejecutivo las reglamenta. Lo que es cierto es que las pequeñas y medianas empresas se pueden asociar y las grandes empresas de manera independiente para que haya un espacio definido, ya sea dentro de la empresa si son grandes o en un punto definido si son medianas o pequeñas,
y de manera asociativa determinen un espacio para que los niños estén ahí, para que después de la lactancia, que se termina a los 4 meses aproximadamente, las personas que trabajan en la empresa puedan dejar ahí los niños y no tengan que buscar cuidadores o personas dedicadas a cuidar niños, que les sale mucho más costoso y que ellas pierden contacto con los niños. De esta manera los empleados podrían ir a las horas de almuerzo, a la hora del refrigerio, a estar con sus niños. Si van a continuar con la lactancia, pueden seguir con la lactancia, pero entonces potenciaría el recurso humano, generaría niños más felices, niños más sanos, disminuiría accidentes familiares, accidentes domésticos, y generaría también sentido de pertenencia y amor por las empresas. Mujeres más comprometidas, más incondicionales, más productivas para las empresas. ¿Quién llegaría a financiar en este caso el proyecto o el montaje de las guarderías? La financiación va por parte de los empleados. ¿Por qué? Porque para ti no es lo mismo pagar un cuidador que te cobra 250,000, 350,000 pesos quincenales por cuidar el bebé, a contratar una guardería de manera asociativa que pagarías una cuota de 20,000, o sea, de acuerdo al número de empleados que estén vinculados, sería la cuota y podrían tener excelentes condiciones. Lo que sí también es cierto es que la empresa, si se quiere vincular a la financiación del proyecto, puede tener beneficios tributarios. Entonces, esto es un gana-gana. Gana la mujer, gana la empresa, gana el Estado como tal y sobre todo, lo más importante, ganan los niños colombianos, que son nuestro presente y nuestro futuro. La representante Restrepo destacó que hay muy buen ambiente para su iniciativa en el Congreso de la República. Bueno, llega el momento de nuestra tradicional pausa musical, un cálido homenaje a la costa caribe de Colombia. La canción es Mi Vieja Barranquilla, de la versión de Estercita Forero. Estercita, la eterna novia de la capital del Atlántico, la novia de Barranquilla. El viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas. El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas. Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata. Retretas de la plaza al camellón y los palitos de matar ratón. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero, amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer. Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón. ¡Curramba! ¡Currambita mía! Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas. El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas. Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón. En Frecuencia Legislativa, informe especial. El impacto del paro de la aerolínea Avianca en la economía colombiana.
El Congreso de la República instó una vez más al gobierno, a la empresa Avianca y a los pilotos en huelga para concretar un acuerdo tras mes y medio de conflicto laboral que está causando pérdidas económicas al país y traumatismos a decenas de miles de personas. Durante un debate de control político que se cumplió en la Comisión Sexta de la Cámara, a instancias de la representante Marta Villalba del Atlántico por el partido de la U, quedó de presente que miles de colombianos sufren hoy de lleno el impacto del paro. El turismo en la costa norte del país, los bienes y servicios que se negocian en los aeropuertos, la crisis hotelera en ciudades intermedias, en lugares a donde solo vuela Avianca, como Neiva o Popayán, los abusos de la aerolínea y de las llamadas empresas de bajo costo y un sinfín de pérdidas en la cadena de suministro reciben hoy el impacto de la peor huelga en la historia de la aeronáutica en Colombia. Avianca atiende el 50% de la demanda de pasajeros y carga aérea en el país. Los precios de los tiquetes, como se sabe, están disparados, sin control del gobierno. El bajo costo se coden los anuncios. Los retrasos y suspensiones de vuelos han afectado a más de 300.000 colombianos. Y aparentemente no pasa nada. La representante Villalba resumió a Frecuencia Legislativa el porqué del debate sobre el paro de Avianca. Es una situación bien compleja y de verdad para nosotros muy preocupante, sobre todo por cuanto ya el conflicto no solamente hace referencia a una empresa y a unos trabajadores, sino que también hoy una dinámica económica en todo el país se ve afectada por cuanto el servicio de transporte es un tema súper necesario. Hoy hay una afectación no solamente a los pasajeros, sino también a la dinámica económica de muchos aeropuertos que requieren de la sostenibilidad de la actividad como tal para su sostenibilidad. También hay actividades como el caso de la región Caribe, en donde el sector del turismo se ha visto muy afectado, y yo creo que estos son aspectos que tienen que ser considerados por cuanto este ha sido ya hoy uno de los paros que ha tenido mayor tiempo en duración en el mundo entero en la historia de la aviación. ¿Por qué tan compleja una solución? Más de un mes en una actividad que es vital, como usted lo menciona, para el turismo, el transporte, la economía. Desafortunadamente las partes no lograron ceder en ningún momento. Creería de que tanto las peticiones de los trabajadores como la posición de la empresa fue inflexible ante la situación que hoy se tiene, y esto generó obviamente que no se dé una solución inmediata. De igual forma, hoy estamos en un tribunal de arbitramiento que es una de las etapas procesales que difícilmente podrán ser desechadas, y por el contrario creemos que esto también va a hacer que se siga dilatando en el tiempo lo pertinente, la solución a la crisis que hoy enfrentamos en el transporte aéreo por una empresa que ejerce un monopolio importante, diríamos así, porque tiene más del 49% del transporte y de los pasajeros, tanto de pasajeros como de carga, y esto limita de alguna u otra manera el ejercicio mismo de la actividad. Doctora, para Melodía Estéreo, básicamente esto es un problema que ya lleva aproximadamente 60 días. Desde su posición, ¿cuál es la solución para este problema? No, hoy plantear una solución es bien complejo por cuanto existe una instancia judicial que es el Tribunal de Arbitramiento, de la cual las partes tienen que someterse una vez que exista una decisión. Yo diría de que difícilmente la empresa va a ceder a las pretensiones, y lo hemos visto y lo hemos observado cuando los trabajadores, los sindicalistas han manifestado la posibilidad de sentarse en la mesa de negociación, pues obviamente la empresa prefiere el Tribunal de Arbitramiento. O sea, yo creo que aquí hay que adoptar medidas, y es precisamente en el caso muy particular las razones por las cuales hemos convocado a este debate de control político. La necesidad de buscar soluciones por cuanto no existe una afectación a una empresa y unos trabajadores. Hoy se está afectando la economía y la dinámica económica de todo un país. Doctora, aparte de este problema de los pilotos, del paro, ¿se evidencian otros problemas que también enfrenta el sistema aéreo en el país? ¿Cómo cuáles? No, es que si hoy miramos la cadena productiva de la cual depende básicamente de toda la actividad de transporte aéreo, hoy empresas importantes están prácticamente que en la quiebra. Todo el tema del transporte de las flores en Colombia se ve afectado, el tema del turismo, los taxistas, todos los negocios que se encuentran ubicados en los aeropuertos hoy se ven afectados. Entonces hoy existe una situación muy compleja que deben tomarse medidas que deben ser urgentes por parte del Gobierno Nacional para poder conjurar la crisis que hoy se enfrenta nuestro país.
El ministro del Transporte, Germán Cardona, planteó durante la audiencia de la Comisión Sexta de la Cámara la opción de viajar por tierra, lo que causó algo de desconcierto entre los asistentes. Pero el ministro dijo que hace casi un mes se reunió con las directivas de Avianca buscando soluciones a esta crisis, a la huelga. En eso es en lo que estamos trabajando. Nosotros nos hemos venido reuniendo con Avianca, con LATAM, con Viva Colombia, con Wingo, con todas las aerolíneas para invitarlos primero a controlar este tema de los pasajes que no se excedan en los costos y segundo a tratar, inclusive le hemos sugerido a las otras aerolíneas que por lo pronto si quieren reemplacen muchos vuelos de los que Avianca no puede operar, pero las mismas aerolíneas han manifestado que no tienen los equipos para poder atender todas esas necesidades. ¿Qué se va a hacer entonces? No, nosotros estamos esperando que se solucionen estos temas, somos respetuosos de la ley, la justicia es uno de los poderes de Colombia y la justicia ha determinado que ellos tienen que sentarse o a negociar si lo quieren hacer o esperar a que en los próximos 20 días pues ya los pilotos necesariamente tienen que volver a vincular a sus trabajos. Ministro, pero es que son subir esa oferta. Pues en eso se está trabajando, señores. Eso es lo que hacen las aerolíneas, lo que está haciendo Avianca ya tiene 135 pilotos vinculados nuevamente a las operaciones y esperamos ojalá que los pilotos sigan ingresando y que la aerolínea también se entienda con ellos de la mejor manera posible. ¿Pero el gobierno ha hablado con el señor Efromovis, el gobierno? Claro, nosotros hemos hablado con el doctor Germán Efromovis, hemos hablado con el doctor Hernán Rincón. Nosotros, la última vez que yo hablé con ellos, yo lo hice hace aproximadamente unos 25 días con el señor Hernán Rincón y de ahí en adelante pues ellos se han acogido a lo que dice la Constitución y la ley. El representante Víctor Correa Vélez del Polo Democrático cuestionó al Ministerio del Trabajo por lo que llamó una falta de diligencia. Dijo que el paro de pilotos se justifica y que además se da frente al monopolio que mantiene Avianca sobre el transporte aéreo en Colombia. Es una protesta legal, insistió. El viceministro de Trabajo, Fredicio Carras, hizo a su vez un llamado a las partes para que vuelvan a la mesa y se pueda propiciar una solución inmediata. Nosotros como gobierno estamos muy preocupados, realmente nunca desearíamos que esto afectara la economía del país. Es una situación que se nos sale frente al marco legal de las manos y que ya está en manos de los tribunales para definir y en manos del Tribunal de Arbitramiento. Entonces son dos cosas que están avanzando, pero que todavía no tenemos una decisión final de la justicia. Señor viceministro, usted en la audiencia se declaró un poco dolido de, digamos, como si no le hubieran parado bolas ni los pilotos ni la aerolínea. Una de las conclusiones de la audiencia es que 701 personas tienen realmente en jaque al país por válidos que sean sus argumentos para estar en la actitud en que están. Sí, y eso es cuando se adoptan posiciones imparciales, verticales, en donde hemos tenido pues prácticamente no hemos tenido respuesta de Avianca cuando lo hemos convocado a que reinicie diálogo y los pilotos al contrario solicitaron ministro ad hoc, lo que significa que el hecho de que ambos sectores hoy encuentren que el ministerio pues adopte una posición imparcial es lo que genera como una especie de rechazo, pero nosotros nos ajustamos a la ley, creemos en que la resolución 3477 que convoca al Tribunal de Arbitramiento fue en las justas medidas de garantizarle a los usuarios, porque estamos frente a una huelga de un servicio esencial que así lo ha estipulado la normatividad colombiana, el modo de transporte aéreo, y nosotros tenemos que estar plegados estrictamente a la ley. El coronel Edgar Sánchez, director encargado de la Aeronáutica Civil, se refirió a la resolución que faculta a la empresa Avianca a contratar pilotos extranjeros y dijo que se va a sancionar con dureza lo que él llamó la publicidad engañosa de las aerolíneas. Curioso, porque un tiquete de Avianca en el puente vale a Cartagena lo que cuesta tradicionalmente un vuelo a Europa. Y en el debate, en el aire quedó una pregunta sin respuesta, la del representante a la Cámara del Movimiento Mira, Carlos Guevara, sobre las posibles sanciones a las aerolíneas que abusan realmente con el cobro de las tarifas. Bueno, que dónde está su posición frente a los usuarios, son 500.000 usuarios, aquí pusimos el caso de un empresario que le programaron su vuelo el 24 de septiembre y es la fecha que no le han reprogramado
el tiquete para viajar de Nueva York a Bogotá, que evidentemente hay unas afectaciones a otros sectores y es un servicio público esencial porque no se regula, porque no hay control tarifario, porque no hay intervención, independientemente de las posturas que hoy tenga el sindicato con la empresa. Y obviamente lo que uno observa es aquí que el Estado prácticamente está cooptado, que tiene el sartén por el mango este grupo empresarial, y lo que uno esperaría es que se retomen las facultades de control y vigilancia que debe tener el Estado para garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar. ¿Se sabe de alguna sanción por abuso en las tarifas, no solo de Avianca, sino de otras empresas, aún las de bajo costo? Eso fue lo que acabamos de preguntar al ministro, esperamos que nos informen. Tengo entendido que por ahora están en procesos de investigación, pero deben haber unas sanciones porque aquí nos están sometiendo a un abuso de posición dominante. El representante del partido de la U por el departamento de Boyacá, Jairo Castiblanco, planteó a su vez a través de Frecuencia Legislativa la necesidad de que el gobierno intervenga, que defienda al consumidor y le ponga un límite a las ganancias exorbitantes de las aerolíneas que se aprovechan de esta compleja coyuntura. Y la conclusión general es que todos coloquemos nuestro granito de arena para buscar el acercamiento entre las dos partes, ya que en cualquier momento, dentro de cualquier proceso, y como es este, pues pudiéramos buscar la solución a través de una conciliación para que el país y sobre todo nuestros usuarios no sigan sufriendo las consecuencias. Sí, como usted dice, los usuarios somos los paganos. Las tarifas de los pasajes se han incrementado, también por vía terrestre están haciendo su agosto. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Intervenir tarifas reguladoras para que el mercado esté en igualdad de condiciones. Por supuesto que sí, y abrir además nuevas rutas para que se presten estos servicios a través de otras empresas que quieran ingresar al mercado colombiano para prestar este servicio, lo que va a facilitar competencia en cuanto a la calidad, pero también que haya un buen precio en los tiquetes aéreos, porque la verdad que hoy se está exagerando. ¿Cómo es posible que un tiquete a Santa Marta cueste $1 millón y por el solo hecho de querer uno cambiar la hora de las 10 de la mañana a las 12 del día, la sanción cuesta $850.000? Eso no se ve en ningún lugar del mundo, que una sanción cueste el 80% frente al cambio de horario de un tiquete, bien sea porque se va en un viaje de negocios o puede ser una cita médica de Santa Marta hacia Bogotá. Eso no puede ser permitido. Tenemos que actuar. Los funcionarios del gobierno quedaron comprometidos hoy en que van a revisar y por supuesto nos tendrán que estar contando a la Comisión Sexta para poder transmitir a todos los colombianos de que debe haber un cambio que se necesita razonablemente en esta situación. Una de las preocupaciones mayores de los participantes en esta audiencia en la Cámara tiene que ver con la llegada del mes de diciembre, las vacaciones, el turismo, el comercio y demás. Lo cierto del caso es que el paro de Avianca sigue impactando de lleno la economía colombiana. En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. Hay congresistas de larga trayectoria en el Legislativo. Carolina Tamayo nos va a contar quién es el representante Telésforo Pedraza. Yo soy representante del Partido Conservador por la circunscripción electoral de Bogotá. He tenido pues toda una vida vinculada directamente pues a la ciudad capital en diferentes posiciones como servidor en el Ministerio de Gobierno, como secretario de Educación, como director de Acción Comunal, como gerente de la Caja de Previsión, como concejal y presidente del Consejo en diferentes oportunidades, como secretario del Presidente de la República, como embajador, como cónsul, como senador, como representante, en fin, muchas cosas dentro de mi actividad pública. ¿En qué momento decide usted incursionar en la política? No, eso sí, desde que nací, creo que me pasó algo similar lo que le pasó a ese extraordinario compositor del cual soy un admirador y un seguidor, que es probablemente el compositor más admirado en el mundo, que es Mozart. Así como Mozart nació con esas condiciones verdaderamente extraordinarias, yo nací con la vocación de la política, de tal manera que desde el colegio, porque en el colegio me llaman era el político, no por mi nombre, sino el político. ¿Pero este gusto viene por algo en particular de familia o simplemente fue un gusto
como adquirido? No, eso es una cosa que nació conmigo. No, mi padre nunca fue un hombre activo en la política, ni tengo pues familiares que hubieran tenido una muy activa participación o siquiera una mediana actividad política. ¿Cómo hizo para llegar al Congreso? Bueno, antes de venir aquí al Congreso yo fui varias veces concejal de Bogotá y además había estado pues en diferentes posiciones públicas, que fui secretario del Partido Conservador en Bogotá y miembro del directorio en 1968, cuando su merced no estaba ni en proyecto todavía, de tal manera pues de que son muchos años de ejercicio en la actividad política. ¿Y cómo ha hecho para permanecer durante tantos periodos en el Congreso, ya que tenemos claro que es uno de los representantes con mayor antigüedad en el Congreso? Creo que hay algo que es muy importante, que es la coherencia. Creo que también la sindéresis con la cual uno siempre tiene que actuar y una enorme transparencia en el ejercicio de todas las funciones por donde yo he pasado como concejal, como presidente del Consejo, como vicepresidente de la Cámara de Representantes, como presidente de la Comisión Segunda, como presidente de la Comisión Primera, como vicepresidente de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, y uno va dejando una estela no solamente al interior sino hacia afuera, porque como yo he dicho, uno en la política tiene que ser como una vitrina ambulante, pero no de vidrios polarizados, sino de vidrios transparentes, de tal manera que sin ser uno perfecto, creo que lo que más me ha dado realmente un reconocimiento por parte de los ciudadanos de todos los estratos, que es para mí muy grato poder tener votantes en el estrato 6 como en el estrato 1, y eso te está indicando exactamente, digamos, la percepción que la gente se toma de lo que uno hace y del compromiso que uno tiene con sus propuestas, de la coherencia que uno tiene respecto, por ejemplo, en mi caso, de la defensa por mi ciudad, por Bogotá, de mi compromiso con la cultura. Yo creo que no hay un parlamentario que haya trabajado tanto desde mi época estaba en la Secretaría de Educación y luego como concejal de la ciudad y como parlamentario por la cultura que yo. Bueno, y cambiándote un poco de tema, ¿qué hace el representante Telésforo Pedraza en un día normal, ya quitando todo el trabajo legislativo? Es bueno ponerme al día con mis asuntos personales también, porque todos los tenemos, no te olvides. Así como las señoritas todas sacan tiempo para ir al salón de belleza, entonces uno tiene, mire que creo que he dejado de ir a mi estilista, ¿no? Porque aquí en estos días hemos estado muy comprometidos en el Congreso y del resto pues busco los fines de semana ir a hacer ejercicio como lo hago todos los días. La invito a usted a que me acompañe faltando 10 minutos para las 5 de la mañana a caminar, ¿no? Camino hora y 10, hora y cuarto, una hora como mínimo, y bueno, eso es lo que me permite pues aquí estar bien, y los fines de semana ir a hacer 45 minutos de elíptica y jugar una hora de tenis. Bueno, hasta aquí Frecuencia Legislativa. Estamos listos para mañana a las 6:30 aquí por la Radio Nacional de Colombia, 95.9 FM, originando para todo el país. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primera Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. La mejor energía para este sábado. Los esperamos mañana 6:30 de la mañana. Hasta pronto.